Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que me estén revisando por el medio digital de YouTube. Eh, la vez anterior tratamos un tópico y nos quedamos con la pluma en el tintero. Estábamos hablando sobre el título preliminar del Código Civil. El título preliminar del Código Civil es fundamental para poder tener una concepción eh, de una concepción a priori de lo que va a suceder dentro del Código Civil. ¿Cuál es la corriente de pensamiento del Código Civil? ¿Qué es lo que el Código Civil piensa regular? ¿Qué es lo que el Código Civil pretende eh, pretende solucionar, pretende eh, de repente hasta políticamente, cuál es su posición frente a algunos temas, ¿no? ¿Cuál es su política de desarrollo en eh, en todo en toda esta aventura que significa el Código Civil, ¿no? En efecto, el Código Civil es un libro complejo y amplio, pero ya las pautas las tenemos dentro del título preliminar. Las pautas de cómo va a ir desarrollándose. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Rapidito. Que el Código Civil, en su título preliminar, nos da las pautas suficientes para poder entender cómo piensa el código. ¿Cómo piensa el código? Imaginemos que el código es una inteligencia artificial, ¿no? Y está programado para eh, dotarnos de normas que siguen una corriente y una línea de pensamiento. Esta corriente y línea de pensamiento la vemos graficada en el código civil, en el título preliminar del Código Civil. Lo mismo pasará con el título preliminar del Código Procesal Civil, que hasta ahora no hemos tenido tiempo de concordarlo mucho. Lo hemos hecho, pero no lo hemos concordado mucho. Pero ya lo haremos con mayor, eh, digamos, con mayor precisión. Eh, en el título preliminar ya hablamos de el artículo 1, queda hablar del artículo 2. El artículo 2 del título preliminar dice lo siguiente, que la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. Em, También es conocida esta norma como una norma de humanización, pero a mí no me gusta llamarla así. Yo creo que es una norma de garantía. Es una norma de garantía, porque lo que hace esta norma es que, si bien es cierto en la primera parte señala que no ampara el ejercicio ni la omisión abusivo de un derecho, o sea que no te vayas más allá de lo que dice la norma,
o utilices la norma de una forma eh, inadecuada para las demás personas, para los que coexisten contigo, como lo decía, pues, Buber, Heidegger, ¿no? Y esto será sancionado. El abuso jurídico será sancionado. O sea, el Código Civil te va poniendo desde un comienzo, ¿no? Los grilletes en ciertos puntos, ¿no? Oye, por si acaso, si tú utilizas este código o de aplicación supletoria del Código Civil, el Código Civil no amparará si utilizas de forma abusiva las normas contenidas en este. No va a permitir el abuso, ¿no? Eh, esto tiene mucha razón desde el punto de vista ético y moral, ¿no? Porque pone el límite a las subjetivas pretensiones que puede tener cada una de las personas, ¿no? Las personas pueden solicitar eh, realizar una acción y esta acción realmente es abusiva. Puede ser por desconocimiento o por una mala praxis de un abogado. Por otro lado, tenemos la segunda parte del título preliminar en, que señala lo siguiente, ¿no? Al demandar la indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto el Código Civil tiene una propuesta de garantía, que lo que tú vas a reclamar no se va a difuminar en el tiempo. Lamentablemente dentro de la justicia peruana prima el slow justice, pero no es el Código Civil partidario del slow justice. El Código Civil ni el Código Procesal Civil son partidarios de esa situación. Sin embargo, siento que ya el legislador eh, podía prever que sucedería esa suerte de slow justice o de justicia de papel que le llamo yo a la sazón de un documental que se lo recomiendo, que es del diario El Comercio, Justicia de Papel. Pueden buscarlo de esa manera, que es del diario El Comercio. Em, Cuando uno demanda una pretensión, el solicitante podrá realizar medidas cautelares apropiadas. Bueno, existen medidas cautelares de diversos tipos, ¿no? No las vamos a abundar, ¿no? Bueno, para ser un poquito general, ¿no? De innovar y no innovar, para adelantar un poquito, ¿no? Pero ya las clasificaciones después las haremos, ¿no? ¿Y para qué sirve esto? No me dirá, doctor, ¿para qué sirve una medida cautelar? Una medida cautelar al demandar, porque dice, al demandar indemnización u otra protección, puedo solicitar la medida cautelar, o sea, con la demanda. Y es más, y es más, se pueden, hasta antes de la demanda, solicitar medidas cautelares. ¿Por qué? ¿Por qué se puede solicitar una medida cautelar? ¿Qué significa medida cautelar? Medida que cautela. ¿Qué va a cautelar? Obviamente un derecho. Medida, una situación. Situación cautelosa.
situación para tomar previsión, situación para prever que algo el otro puede hacer con la finalidad de no poder obtener el resultado que uno puede desde un comienzo esperar de la justicia. Entonces se convierte en una garantía que tiene el justiciable para poder al final del proceso, tomando el concepto del slow justice, eh, para poder al final del proceso decir el- la situación que en este momento ocurre puede desaparecer o puede intentar ser desaparecida. Pongamos un ejemplo. Entre A y B existe un contrato de préstamo, entre paréntesis mutuo, y en ese contrato, digamos que es de $1.000.000. Eh, Sabemos que el señor este que se ha prestado el dinero es una persona solvente. Entonces, y es tu amigo de la infancia además. Entonces tú agarras y dices, bueno, necesito para un negocio $1.000.000, yo los tengo, voy a prestárselos y vamos a firmar un pequeño contratito, ¿no? No sugiero que solamente sea un contrato, obviamente. Sugiero otro tipo de cosas para salvaguardar $1.000.000. Pero el ejemplo va de esta manera, ¿no? Para no hacerlo difícil. Em, Hace un pequeño contratito y, boom, y bueno, desembolsan el millón de dólares y el plazo para pagar era 6 meses y llegados los 6 meses no se paga nada. Entonces, como no se paga nada, lo requieren con una carta notarial, lo requieren con una conciliación extrajudicial, no asiste. Y como es su amigo, vive cerca de su casa, se va enterando por los chismes que pululan por ahí que está traspasando sus casas a nombre de otras personas. O que, por ejemplo, esto difícilmente que se dé, pero de repente, bueno, ya sus empresas las está también pasando a nombre de otras personas. Eh, Se ve que se va a ir de viaje, ¿no? O se ve que, o se ha enterado por otro amigo en común que está trasladando a un paraíso fiscal su dinero. ¿Cuántas cosas que pueden pasar, no? Entonces, para evitar esa situación en la cual cuando llegue la sentencia, muy bien, sentenciamos, bueno, si es que fue en la sala, ¿no? Sentenciamos, en segunda instancia todavía, ¿no? Aunque podría ir en casación por la cuantía. Sentenciamos que, si efectivamente le debes $1.000.000, tienes que pagar. Vas a agarrar con tu sentencia, vas a ir, vas a hacer un cuadrito con ella y la vas a colgar porque nunca vas a poder cobrar absolutamente nada porque el señor no tiene nada a su nombre. ¿Por qué? Porque no interpusiste tu medida cautelar fundamental con la finalidad de embargar, por ejemplo, una casa, una cuenta, algún dinero que tenga por ahí, no sé, unos automóviles, etcétera. ¿Y qué hago con embargar eso?
y de repente en forma de anotación en una partida registral, la casa, ¿no? Un embargo en forma de anotación, un embargo de fuese secuestro, ¿no? ¿Qué hago con embargar esto? ¿Cuál es el objetivo de embargar esto? Que al final no pongas como un cuadrito tu sentencia, que al final puedas agarrar y decir, de lo que embargué, voy a cobrarme el dinero pretendido. Y al menos de repente si tu medida cautelar salió por menos, no salió por $1 millón, salió de repente por menos, fue conseguida parcialmente, de repente, eso puede suceder. Y, pero ya al menos conseguiste que al final de la sentencia eh, puedas hacerte de los bienes que has podido ingresarlos dentro de esa medida cautelar, dentro de esa situación que procurará que tus bienes se mantengan en tu... se, no se mantengan, se trasladen a tu propiedad al final de el proceso, al final del proceso. Entonces, por eso es importante el manejo del abogado de la medida cautelar. Eh, en efecto, este esta parte del título preliminar me parece un título sumamente garantista, ¿no? Y de humanización del derecho, obviamente, ¿no? Nos alcanza el tiempo para dar un pequeño análisis al título 3, que es interesante también. Vamos a darle lectura. La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución. Bueno, lógicamente, ¿no? El Código Civil determina eh, con este artículo que debe procederse con la aplicación de las normas en el tiempo, ¿no? Existen tres tipos de aplicaciones de normas. La aplicación inmediata de la norma, la aplicación ultraactiva de la norma y la aplicación retroactiva de la norma. Pero no siempre se puede hacer eso. No siempre se puede hacer eso. Eso es muy, muy importante que lo tengan en claro. La aplicación inmediata de la norma es aquella que se hace a los hechos, a las relaciones, a las situaciones que eh, durante la vigencia de la ley, ¿no? Que ocurren durante la vigencia de la ley, ¿no? Es la aplicación de la norma jurídica durante la vigencia de la ley. Mientras esté vigente la ley, recordemos, se va a aplicar la norma. Esa es la aplicación inmediata. Está vigente la ley, aplico la ley vigente. La aplicación ultraactiva. ¿Qué nos lleva a ultraactividad? ¿No? Es a relaciones y situaciones jurídicas, ¿no? Que ocurren luego de que ha sido derogada o abrogada, ya hablamos de eso, ¿no? O modificada de forma expresa o tácita la norma y no se puede llegar a su aplicación inmediata, ¿no? Eh, en el Código Civil hay una sola excepción que recuerde, una sola excepción que recuerde con respecto a la aplicación ultraactiva de la norma.
¿no? Que tiene que ver sí, con con la, con la entrada en vigencia de la norma en la legislación, o sea, la legislación anterior, no los derechos de los nacidos eh, de hechos realizados bajo su imperio, ¿no? Eh, bueno, pues, ¿qué quiere decir esto, no? Que se rigen por la legislación anterior los derechos nacidos de hechos realizados bajo su imperio, ¿no? O sea, toda norma que ha nacido en una etapa eh, posterior, toda norma que ha nacido en una etapa posterior, podríamos llamarla y decirle que se le aplicará la norma, ¿no? Que fue otorgada en el momento de su realización. Un poco complejo la explicación de esto, pero se aplica la norma, pues, la norma que estaba vigente durante el periodo que se realizó la acción. Eso es más o menos lo que trato de decir, ¿no? En resumidas cuentas, para no entrar en, en confusiones. Y la aplicación retroactiva de la norma eh, es la que nace efectivamente para regir hechos y relaciones y situaciones que tuvieron lugar antes de su aplicación inmediata. La legislación nacional pues no admite esta situación, definitivamente, ¿no? La regla general es que la aplicación de normas debe hacerse a los hechos existentes en el momento, ¿no? Que se encuentre en vigencia de la norma. O sea, la regla general es lógicamente que la aplicación inmediata de la norma. Esa es la regla general, ¿no? Eh, y bueno, y otra regla general, ¿no? Y absoluta, ¿no? Que las normas en materia de civil son de carácter irretroactivo, irretroactivo, ¿no? Eh, la retroactividad de la ley solo se admite en materia penal siempre que sea favorable al reo. Eso es lo que se llama indubio pero reo. Digamos que es una excepción constitucional, un constructo penal, ¿no? Para ese tipo de casos. Pero el que me diga que que existe, ese es el principio de retroactividad benigna, ¿no? Pero que existe retroactividad en el derecho civil está incurriendo en un error, ¿no? Entonces, tenemos acá dos teorías interesantes. Nos quedan 6 minutos. Vamos a ver si podemos lograr. Eh, la teoría de los hechos cumplidos y la teoría de los hechos adquiridos. La teoría de los hechos cumplidos es interesante porque se basa en que las leyes posteriores deben ser mejores que las leyes anteriores, ¿no? Es una reivindicación de las normas, ¿no? Una reivindicación de la norma prefiriendo la aplicación inmediata, ¿no? Y pues efectivamente, ¿no? La vigencia de la activa ley, si está siendo suplida por la nueva ley, pues es porque trae innovaciones y porque trae situaciones en mejora de la ley anterior. De eso se trata, ¿no? No vamos a crear normas que sean peores que las anteriores, no tiene ningún sentido técnico,
No tiene ningún sentido técnico traer una norma peor que la anterior para poder regular nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y la teoría de los derechos adquiridos eh, son los derechos que han entrado en el dominio de una persona y que son parte de ella y no puede privarse de ella, ¿no? Eh, esta teoría es la que no, es la que norma bajo la cual nace el derecho y continúa rigiendo mientras tal derecho surta sus efectos, aunque dicha norma sea derogada o modificada. Entonces, ¿qué quiere decir? Con esta explicación, cuando nace el derecho, cuando nació el derecho había una norma y sigue surtiendo sus efectos. Y se ha modificado la norma, pero la norma sigue rigiendo para esa situación. Eh, Hay defensores de esa norma, es controversial la situación, ¿no? ¿No? Los defensores sostienen lógicamente que no puede ser, un derecho adquirido no puede ser modificado por normas posteriores porque se estaría haciendo una aplicación retroactiva de ella, ¿no? Eh, y la retroactividad, como ya saben, es una prohibición legal, como lo hemos hablado hace breve, ¿no? El título preliminar del Código Civil consagra la teoría de los hechos cumplidos y el Código Civil del 36 recogía la teoría de los derechos adquiridos. Ahí tenemos que revisar históricamente, ¿no? Por qué las normas fueron cambiando. Ya les di la pauta, ¿no? ¿Cuál era mejor que otra? Esa es la situación que en puridad sería interesante revisar. Bueno, la próxima nos veremos en este mismo canal y por supuesto no dejen de entrar a www.sanchezabogadosperú.com. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta una siguiente oportunidad.